En 1895 Sigmund Freud, a partir de los estudios sobre la histeria, postula la existencia de una parte sombría y desconocida de la psique. El inconsciente. Con este nuevo concepto se redefinen las condiciones de individualidad y conciencia de la época moderna. La mente ahora estará dividida en dos, consciente e inconsciente. Y la conciencia además dividida en dos exigencias irreconciliables, un deseo y una conciencia moral en oposición. Asimismo, Freud estudiará el sueño ya no como señal del porvenir, que mostraba el orden del mundo en el medievo, tampoco será una prueba de engaño como lo fue para el escepticismo cartesiano ni el desecho de una actividad mental como en las primeras psicologías. Ahora el sueño pasa a ser un elemento del lenguaje donde las imágenes pasarán a ser de orden simbólico atravesando capa a capa la totalidad de la existencia. El psicoanálisis es criticado al no caber dentro de un ámbito positivista y científico, pues toma cada caso de forma particular, privilegiando las exigencias de la individualidad. A partir de Freud, las enfermedades mentales aparecerán como síntomas del inconsciente donde el sujeto estará atravesado por tres estructuras: neurosis, psicosis, perversión. A partir de las teorías psicoanalíticas del siglo XIX se dio un nuevo espacio para hablar de aquello reprimido, un lugar para los discursos sobre el sexo. Foucault buscará cómo el hombre ha sido llevado a reconocerse como sujeto de deseo, descubriendo en este su verdad y su esencia. Pero el abordaje del psicoanálisis de Foucault no busca la construcción de una historia del ego, sino su deconstrucción con el fin de mostrar la dimensión fundante del deseo y el sujeto y para derribar las narrativas que determinan la experiencia presente. El psicoanálisis se presenta como un conocimiento que se dirige a los límites de la figura del hombre y se distancia de la definición de éste como sujeto, conciencia, voluntad y racionalidad. El ser empírico tendrá por fundamento la muerte, el deseo y el lenguaje, donde el sujeto tachado se encontrará en un terreno fangoso en medio de las grandes fuerzas de lo impensado. El psicoanálisis busca poner en suspenso al yo para dejar hablar al discurso inconsciente. Pero el yo que tiende a desfigurar la verdad, a desconocer lo reprimido y a resistirse a reconocer el deseo inconsciente. Para Freud el sujeto se identifica con las pulsiones y el yo. Mientras que Lacan la subjetividad se divide en dos niveles. El primero, el ser en relación con el registro imaginario. Reconocerse como imagen. El segundo nivel del ser en relación a la sociedad identificándose con un significante, con un nombre propio, distinguible, y sujeto a leyes, reconocerse como símbolo. Para Freud el ser se identifica con el yo y los instintos. El yo real aparece en las primeras etapas de la vida. Sin embargo, a medida que crece surge el narcisismo y con ello se separa del mundo, queda alienado el ser en un yo que vive en un mundo, en un no yo. Pasando de un principio de placer a un principio de realidad. Por otro lado, Lacan pone al sujeto en un abismo entre lo imaginario y lo simbólico. En el nivel imaginario de Lacan el sujeto asume el cuerpo que le otorga una identidad sobre el cuerpo, mientras que el nivel simbólico permite la expresión de la palabra y el nombre. Con Lacan el psicoanálisis genera una disrupción para mantenerse en su esencia preguntando sobre la muerte, el deseo, y lo impensado con el fin de obtener el conocimiento del hombre y la subjetividad, evitando caer en prácticas terapéuticas que lo alejan de su sentido fundamental. Así el psicoanálisis logra dar lugar no a la razón y a la conciencia como en la época moderna, sino a la palabra, al deseo y a la vida como espacios donde se desarrolla la subjetividad. Lacan cuestiona la figura del hombre trascendental traída desde el siglo XVIII por Kant, y encuentra que en la relación entre sujeto y yo se abren nuevos cuestionamientos sobre el tiempo, la finitud, y el lugar del hombre en el mundo. El ser humano nace en un mundo condicionado, con reglas, regulaciones y leyes simbólicas. Estas reglas permiten que el hombre conviva en sociedad, no sea presa de los instintos. Para Foucault, aún en el siglo XX la represión sobre la sexualidad, aunque surgió un cambio drástico, no cesa de ejercerse por el poder dominante. De allí que toda transgresión a la ley no se da como lucha entre lo permitido y lo prohibido, o lo interior y exterior, sino, en una relación de codependencia. No se trata entonces de liberar el deseo del yugo del poder, sino de reconocer tanto a la ley como al deseo como elementos que se complementan. La transgresión es un concepto proveniente del siglo XVIII y en que da lugar al paso de la noción de necesidad al deseo.
Asimismo para Lacan, el deseo se ubicará en las fronteras del hombre con el mundo exterior, y la palabra como medio de comunicación determinarán los conceptos deseo/lenguaje como inseparables. El deseo no existe a pesar de la ley ni en contra de la ley, sino porque existe la ley. Así queda fundado el deseo en la represión, como producto de la falta, posibilidad única y fundamento de realidad para el hombre. Los estudios de Lacan permiten reconocer que la relación hombre con el mundo no es transparente y se hace necesario un mediador, un otro que permite la identificación del sujeto con el yo. El sujeto así es objetivado en el yo, por la presencia de un otro, teniendo su lugar simbólicamente a través de la palabra o imaginariamente a través del cuerpo. El reconocimiento del ser en el yo, lleva a su imagen como promesa de completud entre el ser ahora y un ser futuro. Pero el yo hace aparecer la falta al encontrarse con el otro. El yo, la falta y el deseo aparecen entonces como espacios virtuales de un espejo donde la falta formará el deseo. Reprimido por la ley y el otro, que tendrá la posibilidad de ser desplazado por cualquier otro objeto de deseo. Esto explica por qué el ser buscará su relación con el mundo a través de la imaginación, de la fantasía y de quimeras ideológicas, para llenar su falta. Todo lo que se llama realidad es mediado por el lenguaje o la imagen, y por tanto solo existe la realidad para el ser en tanto está mediatizada por la imagen o la palabra. La falta es la que permite la incompletud tanto del sujeto como el otro y que por ende busque su plenitud en el objeto, un objeto otro, un sujeto tachado, un otro yo en falta. Así es que con Lacan la nueva figura del hombre queda fundamentada en el deseo. Pues todo objeto es objeto del deseo. El deseo que no tiene lugar fijo, se encuentra en lo inaccesible, y así se da una nueva figura distópica del hombre, donde la imagen y el lenguaje recorren un camino incierto. La terapéutica se enfoca en llenar vacíos con promesas, conductas e imágenes. Mientras que el psicoanálisis se enfoca en reconocerse en falta y por ello humanos. Así con Lacan ya no será la conciencia, el yo, ni la personalidad, sino que el deseo/lenguaje será el fundamento último del ser humano.